Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues en otra añoranza de electricistas nos vamos a atrever a hacer la revisión de este libro. Es un libro que apareció en 1980 con mucho impacto porque era el primer libro que trataba sobre electricistas, que trata insurgencia y democracia en los sindicatos electricistas. La autora es una antropóloga trabaja en el Colegio de México. Este libro, Insurgencia y Democracia de los Sindicatos Electricistas, está editado en la colección Jornadas. Silvia Gómez Tagle. La conocí por aquellos años, platicamos algunas veces y cuando revisé su trabajo, pues me parece bien, es correcto, pero tiene un ligero sesgo, desviación, que en ocasiones hay que criticar o que en ocasiones se ha hecho ya una referencia crítica hablando del Estado mexicano. Y es difícil este intento. Yo creo que va a ser la única vez que lo haga porque es muy complejo. El libro es pequeño de tamaño, pero igual tiene 225 páginas. Es una historia muy condensada. En el prólogo trata de cómo hay una relación de el movimiento obrero con el Estado, con los trabajadores, a pesar que cada vez hay mayor capacidad de negociación. Dice que esto ha evolucionado de cierta manera desde la época de Cárdenas, que fue espontáneo una unidad por su programa de gobierno, recogía muchas de las demandas populares. Pero esa cercanía se va a significar en una pérdida de autonomía de los trabajadores, de autonomía política. El movimiento obrero después de 1940 sufrió un deterioro paulatino
un cambio en la composición de fuerzas sociales y el sindicalismo oficial abandonó la lucha reivindicativa. Hubo una rápida capitalización del país y así se consolidó la burocracia sindical. Llegaron auténticos, llegaron dirigentes que quitaron a los auténticos dirigentes, que la fuerza fue conferida a la presencia del PRI y que la relación se fue perdiendo con los trabajadores, pero ganando con las autoridades del trabajo. Había burocracia oficial y sindicalismo oficial. Su tesis principal es que, debido al peculiar incorporación del movimiento obrero al Estado, la lucha de clases en México ha tomado frecuentemente la apariencia de conflictos intersindicales, ya que la insurgencia obrera de los años 50 a la fecha ha tenido por objetivo inmediato rescatar la dirección de las organizaciones sindicales, usurpada por la democracia sindical. Hay una gran etapa de oposición al sindicalismo oficial y señala que la corriente democrática de los electricistas surgió también en los años 50, como muchos otros movimientos de insurgencia. Ha tenido 30 años de lucha como movimiento. Se ha transformado en un organismo político sindical. Las demandas de ahora trascienden el ámbito de intereses gremiales para proponer una alternativa organizativa y para proponer una alternativa política al sindicalismo oficial. Se ha distinguido por ser el único movimiento insurgente que ha superado el espontaneísmo y que ha desarrollado un programa de lucha y una concepción de la realidad nacional, y ha conferido una extraordinaria continuidad. Inclusive es la continuidad del movimiento se ha logrado a pesar de que las organizaciones que han pertenecido a él pasó a ser la tendencia democrática del Estado. Es una es una tendencia conocida como nacionalismo revolucionario. La corriente democrática de los electricistas se ha propuesto establecer, es lo difícil de estar, los puntos centrales de su programa, porque ha sido la reestructuración democrática del movimiento obrero en sindicatos nacionales de industria y la reorientación del sector público en la economía de la resistencia.
Es muy breve la historia que trabaja del Sindicato Mexicano de Electricistas. Le da importancia solamente a que surgió en 1914 y a que tuvo la huelga general de 1916. Cuando dice que hubo una federación de sindicatos o menciona los sindicatos en los 50, se refiere a la FENTICE y al STERM y al SME y después al SUTER. Insiste en que la relación entre el movimiento obrero y el Estado es fundamental y de ahí devienen sus problemas. Los sindicatos autónomos independientes mantienen un vínculo con el Estado. El movimiento obrero está marcado por su desarrollo económico político. La corriente democrática, se insiste en este libro, tiene un largo recorrido en la FENTICE en el 52, en la creación del SUTERM en el 72 y ha tenido relaciones con otros sindicatos. Y de vuelta solo nombra Sindicato Mexicano de Electricistas y Sindicato Nacional de Electricistas similares y conexos. Es una narración, lo postula bien y lo hace así, de el grupo de electricistas jefaturado dirigido por Rafael Galván. Para él estos son los electricistas democráticos. Insisto, trata el ESME y a la compañía de luz como una parte del monopolio que hay de la luz. No explica este libro de manera amplio o separado, que se entienda que hubo una época en que el ESME se dedicó a crear sedes, secciones o divisiones sindicales en varias partes de la República. Una comisión de activistas salía a alguna de las plantas generadoras que había en los estados para inculcarles, enseñarles los estatutos con los que se trabajaba en el ESME y los convenios generales que tenían desde 1915. Los convencían, trabajaban por lo menos una semana explicándolos las dos cosas, lo que llegará a ser el contrato colectivo de trabajo y los estatutos de ley. De 1925, 26, 27, 28, 29, hasta 1933,
hubo comisiones de este tipo para salir a provincia y crear la mayor cantidad de divisiones de la Confederación, que así se llamó lo que fue surgiendo, Nacional de Electricistas y similares. No habla este libro. Este libro habla a partir de 1933, en el que otra federación existente surge y da vida a todos los secciones sindicales que quedaron pendientes y secciones que quedaron formadas. Dice que después de los 20 se crea la CROM y se va a crear la CTM, dejando de lado el conflicto que significó la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, que de alguna manera se comen en estas páginas iniciales, porque fue esta convocatoria y agrupación que se hace en el Sindicato Mexicano de Electricistas para que a través del Comité Nacional de Defensa Proletaria se definiera una lucha directa para detener todas las diríamos, palabrería, toda la palabrería de Obregón, perdón, de del dirigente de la CROM, que era por todos conocido, un viejo dirigente del ESME, Morones, Napoleón Morones, que fue quien dirigió la CROM, y que de aquí empieza el relato la profesora Silvia Gómez Tagle. Entonces fue necesaria la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria para tener un frente común sólido y después eh, al año siguiente le permite seguir convocando a todas las organizaciones y se va a crear la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Y de ahí vienen las uniones de los obreros
de los dirigentes y del Estado a través del nacionalismo revolucionario. Antecedentes de la industria eléctrica. Insisto, es muy breve. Se estableció en 1900 y 1903 la Mexican Electric Power Company. Hasta 1960 funcionó. En Necaxa, Puebla, le dio toda su fortaleza. Y enseguida pasa a decir que en 23 se estableció en México la American Power Company y que se estableció alrededor de la provincia mexicana. Otra empresa existente fue la Compañía Eléctrica de Chapal. La industria eléctrica mexicana, extranjera o nacional, creció de manera importante y se convirtió en un elemento estratégico. En 38 se crea la Comisión Federal de Electricidad, pero propiamente avanza muy poco en objetivos. Y para 1937 se empezó a distinguir por los planes que le dirigían a la Comisión Federal de Electricidad. Se intentó una política reguladora, fue imposible y demuestra que durante 50 años el monopolio central tenía mayor cantidad de trabajadores y de capital asignado. Esta es la historia del ESME contada en una página. El ESME, fundado en 1914, fue el primer sindicato electricista y también el primer sindicato de industria que hubo en la Ciudad de México, donde predominaba en esa época pequeños talleres artesanales. El ESME ha sido la organización de trabajadores de la Mexican Light and Power hasta la fecha y uno de sus
sindicalistas más importantes del país. Luis N. Morones, líder de la CROM, desde su fundación y durante todo el maximato, surgió de las líneas del ESME y los dirigentes del ESME fueron miembros del Grupo Acción, pero no quedaron bajo el control de la CROM. En 1916 fue protagonista de la primera huelga general que afectó a la Ciudad de México, la cual fue reprimida violentamente por el gobierno de Venustiano Carranza. A pesar de ello, el ESME se recuperó y en los años 20 dedicó sus esfuerzos a la organización de trabajadores electricistas. Para 1925, el ESME había llegado a tener 19 divisiones, 5 trabajadores de la Compañía Mexicana y 14 trabajadores de otras empresas. Y aquí es donde achaca que fracasó en el intento de formar el Sindicato Nacional de la Industria Eléctrica por el excesivo centralismo de la dirección y la gran disparidad de condiciones de trabajo de los electricistas del interior del país. Por ello se fundaron sindicatos independientes y se creó la Confederación Nacional de Electricistas y similares. Bueno, en efecto, el ESME fundó una central, una confederación, y para el año de 1933, al interior de la CNES, hubo una crítica muy fuerte por cómo se contaban los votos en la confederación. Los votos se atribuían según la cantidad de trabajadores. Obviamente el ESME siempre ganaba las votaciones. Desde 1903 hasta 1950, el ESME siempre ha tenido mayor cantidad de trabajadores y por tanto, si ese es el rango de votación, siempre van a tener más trabajadores. 10,000 y cacho tuvieron en 1960. En la Confederación se dijo que cada división debería tener un voto, independientemente de la cantidad de miembros trabajadores. Efectivamente, no aceptaron que esta proporcionalidad, un voto por división y no un voto por cantidad de trabajadores. Efectivamente se desbarató esa confederación y salió la confederación que va a dirigir desde su existencia hasta el final de su vida Rafael Galván. Y nunca se le atreve a esta doctora y la palabra que el ESME también es trabajadores democráticos.
Hay una muy esquemática historia de 1952. Pasan rápidamente. Permítanme tantito. Narro un poco el inicio de la CTM, cómo había comunistas, pero creció el anticomunismo y se echa a perder. Dice que el SME tuvo un problema, que querían desvincularse del gobierno, pero que llegó en 42 un líder gobernista que así estuvo hasta 1952. Esto fue un retroceso del SME, del cual nunca se ha recuperado completamente, ya que a pesar de que nunca ingresó en la CTM, el control y la corrupción que se manejaba era del mismo tipo que los sindicatos burocráticos. Pero en cambio, en el plano económico, los trabajadores de la compañía de luz tuvieron graves reivindicaciones en virtud de los aumentos salariales que no afectaban a la empresa y que servían de pretexto. Bueno, entonces, los 10 años de Juan José Rivera Rojas, que fue de una dirección gobiernista con alemán, no se recuperó. En cambio, en la Fentice predominaban líderes que una fuerte influencia cardenista y también un interés en el marxismo, por lo que trataron de reinterpretar la política cardenista en la nueva situación con nuevas ideas. Entre ellos figuraba ya Rafael Galván, que había ingresado en la federación como líder de los trabajadores de radio. Con ese grupo con el que se empezó a manifestar la corriente democrática de los electricistas por un proyecto de carácter político nacional y trascendental. Este es el eje de este libro. Son de una ideología nacionalista revolucionaria. Se expandió la CFE a todo el país, de la misma manera que se expandió el Sindicato Nacional. La dirección obtuvo el control de los trabajadores con el apoyo de la administración de la CFE y al hecho de ser en su mayoría trabajadores temporales de la construcción, debido a que fue una época de construcción de grandes obras hidroeléctricas. Es decir, la mayoría son trabajadores de la
construcción da a entender que, dándonos a entender seguramente que tienen una debilidad especial, pero sin explicar. El líder siempre fue el centro más importante de esta central, en tanto que sus relaciones con otros sindicatos siempre fueron malas. Es decir, CTM, Sindicato Nacional, llegaron a ofrecer esquiroles a las empresas eléctricas privadas para romper huelgas. Sin embargo, estas empresas rechazaron la oferta porque los aumentos salariales no les eran gravosos y preferían tratar con los sindicatos ya establecidos. Este era el clima de intereses que había. La empresa no estaba deseosa de reducir salarios o por demandar las demandas, y el alto grado de calificación de los trabajadores pueden explicar en parte que el proceso de burocratización que se extendió en los años con Alemán no afecta tanto a los electricistas. Es decir, no trata de mostrarnos que el ESME es democrático, parece que sí. Intenta decirnos que el Sindicato Nacional es un sindicato burocratizado y que entonces los de la GENTIE, que son dos sindicatos democráticos electricistas. En 1950 hay una limitación en general para los trabajadores, y verse aquí desde siempre. Este cuadro muestra que desde siempre en Compañía de Luz hubo muchos trabajadores. De 1940 a 1950 había más trabajadores ahí y la sindicación era muy grande. Dice que en general los trabajadores electricistas mantuvieron luchas reivindicativas. Y yo diría que de las federaciones y confederaciones y el ESME, excepto en la década que mencionan aquí, 1950 y 60 fue una década de crecimiento económico de empresas manufactureras y en especial de la compañía de luz al trabajar
el centro de la República. American Pouring Company y la impresora tenía el 14% de la capacidad instalada nacional. En total, la tasa promedio de incremento en su capacidad instalada fue del 6% anual en el periodo 50-58. Los principales sistemas que controlan eran los siguientes: Torreón, Chihuahua, Puebla y Guanajuato, y asimismo otras empresas en Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Tampico. El sector privado estaba formando además de multitud de empresas pequeñas, algunas cuales daban servicio a las ciudades del interior. El sector estatal estaba básicamente en la CFE y en Chapala. La mejor propiedad sin duda de Mexican Lion Power Company. Y la compañía de Chapala estaba creciendo bien. Ocho años antes de que concluyera la concesión a la Mexican Life por 50 años, se les alargó la ampliación por 25 años, gracias a los favores de la esposa de Luis Cortines. Se empiezan a deteriorar las empresas mexicanas y el gobierno empieza a revisar. Empiezan a plantearse la nacionalización de la industria eléctrica, 58, 59, y se lucha por ella. La CTM se había declarado desde años atrás por la nacionalización de la industria eléctrica. No afectaba sustancialmente los intereses del capital, inclusive contaba con la simpatía de algunos sectores nacionalistas. La Canocintra decía que era importante la nacionalización.
Un comentario de la época decía, si se conociera la situación en que estaban las compañías extranjeras, se vería que para ellas ha sido un gran beneficio que el Estado reclame el manejo de la electricidad como corresponde. La verdad es que no había ni podía haber capital privado que se interesara en invertir la producción del servicio público de energía eléctrica. El libro es pesimista en ese sentido que la nacionalización fue en beneficio de las empresas, a tal grado que la American Phone Company había decidido vender desde hace tiempo sus empresas eléctricas en América Latina. Cambia mucho hacia el panorama. Pero a pesar de esto, es una medida trascendental para el país. Así lo entendió el sector democrático de los sindicatos electricistas, por lo que desde el primer momento criticaron la administración pública de la industria privada y demandaron la participación de los sindicatos a fin de modificar la naturaleza de las empresas estatales y darles un verdadero sentido democrático. Demandaron la participación de los sindicatos a fin de modificar la naturaleza de las empresas estatales y darles un verdadero sentido social y nacionalista. En esta forma quedaba planteada la contradicción fundamental de los sindicatos independientes y la administración de la industria nacionalizada, contradicción que llevará a la administración de la CFE a mezclarse con los conflictos sindicales, dando preferencia al sindicato nacional. Siempre hubo un sindicato nacional burocratizado y corrupto. La nacionalización en un principio se limitó a la adquisición de las empresas privadas. En abril de 1960, el gobierno adquirió las acciones que habían sido propiedad del American Foreign Company y en agosto de ese mismo año adquirió la compañía de tranvías Luz y Fuerza Motriz de Monterrey y la Nacional Financiera adquirió la industria eléctrica mexicana de Mexicali.
Salen las leyes y las normas en 1960, igual de la misma manera preocupan en 1963. Habiendo para esa época CFE y 22 empresas filiales, entre las cuales había niveles de eficiencia muy dispares y y un sindicato complejo, da Compañía de Luz y Fuerza del Centro y un sindicato sólido con un contrato colectivo, y la nueva Compañía Eléctrica de Chapal recientemente con un contrato colectivo único. No se distingue, pero otro cuadro donde se muestra la gran cantidad de trabajadores en Compañía de Luz. 13.439. En CFE, 8.935. Luz Eléctrica Mexicana, 6.148. En 17 empresas filiales, 1.687. La Y es cómo van a surgir de este conjunto de organizaciones y de ambigüedades los sindicatos. IEMSA, la impulsora de empresas eléctricas y nueva compañía de Chapala se integran para constituirse en una empresa. CFE se esforzó por unificar todas sus filiales. En 1967 y la liquidación concluyó en 1969. Inicia la compra de acciones de Mexican Life, pero por distintos problemas no pudo ser nacionalizada Compañía de Luz sino hasta 1975. Todas las filiales de la compañía mexicana cambian el nombre Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima. El comentario es que sus empresas filiales estaban desorganizadas
y que se iba a empezar un paquete, un programa, un modelo de reestructuración y unificación en todas las empresas. Y venía el debate de la integración de los sindicatos. La unificación de tarifas se resolvió en 62 y la unificación de ciclos se resolvería después del 71. Hubo para el respecto múltiples problemas técnicos y económicos que tuvo que enfrentar la industria eléctrica nacionalizada. Hizo evidente el proceso de integración que estaba obstaculizando los intereses económicos de grupos relacionados con la dirección de la industria. Vendría también el debate por la unificación sindical. Esto lo vemos la próxima semana porque se me acabó el tiempo y veremos cómo nos va la siguiente semana. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos. Hasta entonces.